hermanos, qué gusto saludarles una vez más a través de estas transmisiones que tenemos los días miércoles y también se están teniendo los días domingos por la tarde. Y qué bendición poder llegar con la palabra de nuestro Dios a sus casas. Queremos decirle que no se olvide de los servicios que está teniendo presencial la iglesia el día domingo a partir de las 10 de la mañana y ha sido precisa la indicación, puntual a las 10 de la mañana, por favor. Y también que el día viernes habrá una sesión de escuela dominical a través de la plataforma Zoom para que usted pueda conectarse, por supuesto, si usted trabaja dentro de la cuadrilla de escuela dominical. Estos son los anuncios para este fin de semana y el fin y semana que está transcurriendo, así que hermano, por favor, anímese. Continuamos con un coro. Bien, hermanos, buenas tardes. Vamos a tener la lectura en 1 Samuel 1 del 10 al 20. La palabra de Dios dice: Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy tribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía,
porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Estamos de regreso, hermanos, y después de escuchar estos hermosos himnos y coros, pues qué bendición poder tener la enseñanza de su palabra, de nuestro Dios, que es lo que quiere decirnos y hablar a nuestras vidas. Y bueno, hermanos, quiero entrar, ser preciso y ya por el tiempo también, entrar a hablarles en esta tarde acerca de los principios que rigen la oración. Repito, por favor, los principios que rigen la oración. Pero no solamente quiero mencionar esta porción, sino complementarlo con algo más. Los principios que rigen la oración eficaz. ¿Ok, hermano? Así que quiero que usted se aliste ahí donde está sentado, donde está escuchando esta transmisión, y se aliste su corazón, aliste sus oídos, aliste sus pensamientos para que pueda entregárselo a Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, por la vida de los pastores, Padre Santo, y le suplico grandemente que usted tome el control por sobre todas las cosas, ayude a mi pensamiento, a mis palabras, que sean las suyas, y que usted me utilice solamente como un instrumento, Padre. Por favor, permita que el contenido de la enseñanza verdaderamente sea eficaz al corazón de mis hermanos escuchas que están detrás de sus pantallas, Padre bendito. Y por favor, perfecciona esta enseñanza para que pueda ser de gran provecho a nuestras vidas. Y bueno, hermanos, se lo quiero pedir todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero
comenzar con un punto y repetir, por si alguien apenas está escuchando, los principios que rigen la oración, y le añadimos, por favor, eficaz. ¿Por qué eficaz? Por ahí tenía yo un concepto acerca de la palabra eficaz, y probablemente usted también tenga las herramientas para poder identificarlo, pero dice que eficaz es un adjetivo que significa que algo o alguien que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. Y hablamos acerca de la oración. Si usted quiere complementar el significado de eficaz, cuando decimos lo que en sí es la oración eficaz, pues que tiene la capacidad, la oración, escúchelo bien, hermano, y grábelo en su corazón, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado, sobre todo cuando se le aplica fe. Y vemos entonces que hay muchos principios probablemente, pero usted va a identificarse, es muy probable, con lo que mencionemos en esta tarde, en esta predicación, porque pues usted también como creyente probablemente lo ha vivido y experimentado. Bueno, un primer principio, hermano, que quisiera comentarle, y quisiera decirle también que vamos a estar basados en la historia de Ana. En la historia de Ana, aquella mujer que no podía tener hijos y que concibió después de hacer una oración eficaz delante de Dios, teniendo a Samuel. Incluso por ahí veremos el significado de Samuel. No tardaremos mucho, hermanos, pero quiero entrar diciendo que cómo es que Ana llevó este principio de una oración eficaz. Y tomemos el ejemplo de ella. Pues quiero decirle que como creyente, sí, hermanos, como creyente estaba plenamente relacionada con Dios. Vemos este primer punto y quiero que vaya a su Biblia, por favor, que usted abra su Biblia allí en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero también vemos en el versículo 12 que menciona: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí le estaba observando la boca. En el versículo 13 dice: pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Vemos aquí características muy importantes que un creyente toma como principio. Bueno, y aún vemos, tenemos en Mateo capítulo 7 la oración modelo, y vemos cómo Ana ya practicaba esta porción, porque vemos que su oración la identifica como una creyente plenamente relacionada con Dios. No dice nunca que rezaba, ni mucho menos vamos a encontrarlo en la Biblia, pero tampoco que hacía otras cosas. Pero ¿cómo vamos a observar que es una oración plenamente de alguien que tiene una relación con Dios? Pues porque decía en el versículo 10 que estaba compungido su corazón, tenía amargura, dice, de alma, y por tanto oró a Jehová. Y que no solamente, en el mismo versículo 10 menciona que no solamente oró a Jehová, sino que también lloró. Hubo lágrimas en esa oración. En el versículo 12 nos dice que largamente, cuando usted desígnele ahí en su casa, hermano, desígnele el tiempo que considere el cual ella oró, pero cuando dice largamente es porque determina bastante tiempo. Además, que otra característica en el versículo 13 es que ella hablaba en su corazón. ¿Se acuerda que la Biblia dice en Mateo 7 que lo que pidieras en secreto, el Señor te lo recompensará en público? Qué hermoso que ya se practicaba esta parte, pero se necesitaba estar plenamente relacionado con Dios. Y en el versículo 11 confirma toda esta porción, porque dice: e hizo voto, diciendo a Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Cuando habla de alguien, se designa como sierva o como siervo del Señor,
pues estás en una relación constante con Él. Es porque mantienes una amistad con su Dios. Y, ¿sabe? Usted está probablemente en alguna petición ahorita en su vida de oración, aquí, por ejemplo, su servidor sabe de Paloma, que va a presentar su examen el fin de semana, de David, y sé que estos jóvenes, hablo de los jóvenes porque son los que mayormente atiendo, y independiente al grupo de oración que tenemos de la iglesia, pues vemos cómo hay una lista fuerte ahí, y estoy seguro que cada quien va a identificarse con Ana, porque en nuestra petición, pues muchas veces nos encontramos así, y con esa aflicción que nos hace llorar, que nos hace quebrantar, que nos hace estar largamente. Y son muy buenas características de la cual usted va a poder percibir que su oración va a ser contestada, teniendo fe en el Señor. Pero vemos entonces como Ana, hermanos, estaba totalmente diciéndole al Señor, mira a tu sierva. Y si usted le sirve al Señor, si usted tiene una buena relación con Dios, su oración, considérela, su oración va a ser contestada en la voluntad y los principios de Dios. Pero vemos que es parte importante, y por supuesto que si usted está comenzando en los caminos del Señor, o si usted no le conoce aún, pero quisiera practicar la oración, pues esto es una buena invitación para que usted la pueda tomar como modelo para su vida. Recuerden que estamos viendo los principios que rigen la oración, pero no solamente la oración eficaz. Y añado esta palabra de eficaz, ¿ok? Así que vimos como primer principio es que el creyente debe estar plenamente relacionado con Dios. Si usted está teniendo este proceso de oración en su vida, por favor, esté plenamente. Y por ahí lo invito a que usted haga una investigación de lo que significa plenitud, de estar pleno delante de Dios, completo. Así también vamos a ver otro principio, y si bien es cierto, había un deseo de lo cual Ana pedía, y no solamente pidió lo que deseaba, sino que su deseo, vamos a ver que su deseo era intenso, que ya vimos que su corazón se quebrantó, estaba afligido, pero también había en su interior un deseo de lo que peticionaba, y de la cual era intenso, estaba ferviente en sí, con todos sus sentidos, consciente de lo que ella estaba pidiendo, porque dice que era totalmente intenso. Lo vamos a ver comprobado en el versículo 16 y versículo 17. No tengas, dice, a tu sierva, ya le había hablado Elí, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque dice, por la magnitud de mis congojas, repito esta porción, en el versículo 16, ponga atención y tome su Biblia, por favor. Dice, porque no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. He hablado con Dios, se refería. Y dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. En el versículo 16 vemos que ella menciona, hermanos, la magnitud. Yo sé, le invito que lo que usted está pidiendo a Dios sea con un deseo intenso, que tenga una magnitud de la cual Dios esté también como nuestro Dios, sabiendo de nuestras necesidades, conocedor de lo que verdaderamente usted mantiene en oración con el propósito. ¿Por qué le voy a decir? Porque muchas veces oramos sin el propósito, sin ningún propósito. ¿Qué le vamos a ofrecer? Si Dios nos responde a eso, ¿qué vamos a dar? Le decía a los muchachos cuando estábamos en la iglesia, ¿qué va a pasar cuando el Señor te haga entrar a la universidad? ¿Te vas a olvidar de Él? ¿Vas a decir, no voy a jóvenes porque tengo mucha tarea?
no voy a hacer esto o aquello, no voy a entrar a campamento, no voy a participar como maestro de tal, porque está muy apretada la universidad. Si así dices en esta porción, imagínate cuando trabajes, cuando ya tengas, percibas un salario. O ahora mis hermanos adultos, a veces decíamos algo a Dios, pero tampoco nosotros no le respondemos a bien en la petición que tenemos. Así que tomemos en cuenta, hermanos, esto que Ana estaba haciendo, porque tenía un deseo intenso. Dice que con gran magnitud era su congoja, pero nunca dejó de decirle a Dios, porque lo vamos a ver en los versículos siguientes, que iba a pasar una vez que el Señor le contestara. Así que, mi querido hermano, tome en consideración, tome en cuenta que usted le va a dar como propósito a la respuesta que Dios le dé, porque la respuesta de Dios vendrá en su voluntad, y la voluntad de Dios es perfecta. Entonces vemos el principio número 1, que como creyente hay que estar plenamente relacionado con Dios para tener una oración eficaz. Número 2, que lo que estemos deseando, hermanos, sea de manera intensa, que esté en la magnitud de lo que Dios espera de nuestro corazón. Y número 3, algo que ya hemos, pues se ha repetido en muchas predicaciones, en muchos temas, en muchas reflexiones, que es que Ana tenía fe para creer. Y vamos a ver los versículos 17, 18 y el versículo 19. Véalo usted. Ahora sí, tome nuevamente su Biblia, por favor. Primero de Samuel, para el que nos está alcanzando en el video, vamos a ver primero de Samuel, capítulo 1, versículos 17, 18 y 19. Dice así: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Vamos a ver estas características en esta parte, que usted, para que pueda llevar una oración, se pueda llevar una oración eficaz, vamos a considerar el que se necesita la fe para creer. ¿Cómo demostró Ana aquí en estos versículos que tenía la fe para creer? Para empezar, mi querido hermano, dice que le dijo a Elí: halle tu sierva gracia. Elí simplemente le dijo: vete ahora, vete en paz, porque el Dios de Israel te otorgue, dice, tu petición. Y dice en el versículo 18, pero ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y dice que se fue. O sea, no se quedó, y siempre he repetido esta parte: cuando usted pase a orar al frente en la iglesia, cuando usted, si tiene un lugar dedicado en su casa, llámese algún espacio para oración, llámese oratorio, como usted lo tenga, o si tiene ahí en su sillón, pues ahí deje con Dios su petición, su carga. No que cuando se levante, usted la lleva consigo nuevamente. Y eso fue lo que hizo Ana, porque dice que y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Se da cuenta, hermano, hermana que nos está escuchando? De nada nos va a servir, no va a ser con eficacia la oración si yo me postro. Al levantarme sigo teniendo los mismos sentimientos, porque ya no estoy otorgándole el voto de confianza a Dios, porque ya no hay la fe para creer y para que se vea el efecto de la oración, es decir, la respuesta de Dios. Y en el versículo 19 dice también que no solamente comió y ya no estuvo más triste el resto del día. No menciona aquí tal cual qué hora era en el momento en que estaba delante de Elí. Bueno, en los principios
dice que llegaban muy de mañana, pero dice que el resto del día comió, ya no estuvo más triste, y al otro día, levantándose, dice el versículo 19, note allí en su Biblia, de mañana, dice, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Es decir, cualquier persona, cualquier hermana, cualquier hermano, cualquier mujer, cualquier varón, siguiendo compungido por sus sentimientos, manteniendo la tristeza, manteniendo la preocupación en nuestro corazón, nos impide estar bien. Te vemos serio, te vemos muchas veces tal vez molesto, no te vemos en tu ánimo, en tu estado de ánimo, no estás bien. Eso se denota muy bien. Y cualquiera que te pueda acercar y te pregunte, ¿qué te pasa? Pues es que me pasa esto. Aun cuando ya hayamos hecho oración a Dios. Entonces vimos que Ana fue totalmente diferente porque se levantó. Y no solamente dice que ya no tuvo tristeza en ese día. Al otro día se levantó temprano con todo el ánimo y fueron y adoraron a lo que habían llegado. A lo que tenían por propósito con Elcana y Penina, que era adorar delante de Jehová, porque pues se celebraba la fiesta, hermanos. La fiesta, según lo indica ahí en 1 de Samuel. Así que vemos esta porción de, querido hermano, otro principio que pueda regir nuestra oración con eficacia. Es tener la fe, pero que la identifiquemos como Ana. Que cuando lo tengamos, nos postremos y hagamos la oración con Dios, sintamos en nuestro corazón total confianza que ya Dios la tomó. Como que si bajó un ángel como cartero, tomó su oración y se la entregó directamente al mero mero. Así que, así considérelo. Ya no se levante más después de orar pensando en si Dios responderá o no. Porque entonces ya no tendrá eficacia, ya no tendrá eficiencia su oración. Y dice, el principio original que hemos leído hasta ahorita es cómo aprender en estos pasajes los principios que rigen la oración eficaz. Así que hay que tener fe en este tercer principio. Y número cuarto, hermanos, es que Ana recibió la promesa por fe, incluso antes de que llegara a la realidad. ¿Cómo vamos a ver eso? Y voy a terminar con el versículo 19 y 20, aunque ya leímos el 19, pero tome nuevamente su Biblia y dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces, Ana simplemente al cambiar su estado de ánimo, su actitud, al cambiar el principio que ella tenía de tristeza, es porque creyó, es porque realmente recibió en su corazón la promesa. Y no significa que porque estuvo largamente, dice, orando y usted pueda estar 3, 4 horas, eso significa que entre más horas dilata, y pues el Señor también lo va a tomar en cuenta para responder. De ninguna manera. Es realmente lo que Dios ve en su corazón, y por eso le estoy dando estos principios, si usted lo quiere ver así, sobre esta historia de Ana, porque había plenitud en el corazón de Ana por mantener una relación con Dios. También había un deseo intenso, en gran magnitud eran sus congojas, pero también tenía fe para creer. Y vemos que añadido a este punto podemos encontrar que pues ella confió. Por ahí hay una palabra que dice recibió, pero me suena algo carismático decir recibí la promesa, porque hay muchas personas que dicen recibe la promesa. Es más de decir confió, se la apropió, o sea, porque sintió en su corazón
finalmente lo que Dios había hecho desde esa oración. Así que ella recibió la promesa por fe, incluso antes de que llegara a la realidad. Y ya vemos el restante de la historia, hermanos, que cuando la oración fue contestada, reconoció a su hijo Samuel, lo vemos en el versículo 20, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel, vemos en su significado bíblico, que su nombre es Dios, o también vemos en relación a oído, que significa oído por Dios, por lo que muestra en la parte final del versículo 20, que dice: por cuanto lo pedí a Jehová. Así que vemos que el nombre de Samuel es posiblemente su significado oído por Dios. ¿Le gustaría que la respuesta que Dios le va a dar a lo que usted está peticionando le ponga este título? ¿O cómo le pondría usted? Se lo pongo de tarea, hermano. Hágalo a conocer en el grupo de peticiones, porque llegan peticiones, pero como que vamos a tener que abrir un grupo de respuestas, porque casi no estamos acostumbrados, o no lo hacemos, a mandar las respuestas que Dios ha dado. Y qué hermoso que usted le pueda añadir: porque Jehová me oyó, porque Jehová lo escuchó, como usted le quiera acomodar, como usted le quiera nombrar. Pero vale la pena, hermano, que usted le reconozca a Dios lo que Él hace constantemente por nuestras vidas. Quisiera terminar, mi querido hermano, querida hermana, diciéndole que usted tome esta porción de la Biblia como un principio que usted va a empezar en práctica a partir tal vez de esta tarde. Que sea eficaz la oración, y no porque nuestra oración quiera llevar méritos de ninguna manera, sino porque vemos un claro ejemplo bíblico de cómo una mujer estéril tuvo estos principios para poder llevar su oración de manera eficaz. Me gustaría que usted enviara a la lista de peticiones que tenemos de la iglesia su petición, su oración, y que nuestros pastores, los hermanos líderes, puedan conocerla para poder estar llevando este proceso. ¿Usted está pasando por algo difícil? Es el tiempo que usted pueda hacernos saber de su petición. Quisiera usted también empezar esta relación con Dios de la oración de manera eficaz, y quisiera que oremos también por esto. Mándelo, hermano. Pareciese, mire, fíjese que ahorita que se dio la pandemia, aquel que tenía COVID o que tiene COVID se esconde. Yo no sé qué ha pasado, pero parece que fuera algo, un fenómeno fuera de lo normal, de lo que ya está pasando, o que nos avergonzara, porque solo de muchos hermanos, incluso en mi persona, con mi familia, supimos de muchos hermanos de otras iglesias ya cuando estaba muerto. Parece que no queremos decir: hermano, ore porque tengo COVID. Y si nosotros pedimos, hermanos, pedimos, y no solamente esto, va sus problemas y precisamente a nuestros líderes, a nuestros pastores, porque lo que se pide en secreto, hermanos, Dios lo va a contestar, y lo va a hacer de notar públicamente. Y así que si usted tiene un deseo con gran magnitud en su corazón, que quiere que Dios le lleve a responder, pues lo hagamos, hermanos, con el ejemplo que tiene la Biblia a través de la vida de Ana. Principios que rigen la oración eficaz. Incline su rostro ahí donde está, confiemos a nuestro Dios y oremos, nos comuniquemos con Él. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias por la oportunidad de tener aún este medio.
Hay muchas iglesias, Padre bendito, que no pudieron comunicarse ni siquiera de esta manera. No pudieron estar alimentando a la grey, a las congregaciones, más que por mensajitos probablemente. Te doy muchas gracias por abrir este espacio, por mi Dios, por aún alimentar nuestras vidas a través de las predicaciones de muchos hermanos y de nuestros pastores. Por favor, le pido y le suplico que usted, porque usted tiene el poder para hacerlo, por eso le peticiono, Padre, que usted llegue al corazón de cada uno de mis hermanos que están detrás de sus pantallas o enfrente de las mismas, haciendo esta oración, Padre. Porque sé que la mayoría de nuestros hermanos en Cristo, de la Iglesia Maranata, tienen una petición en su corazón. Atiéndala, Padre, y que por supuesto nuestra oración pueda hallarse delante de ti. Eficaz, Padre bendito. Totalmente eficaz. Que usted compruebe que nuestro corazón te ama. Que no solamente estamos peticionando por nuestros vanos deseos, por nuestros deleites. Yo sé que usted conoce perfectamente, mi Señor, nuestro corazón y conoce qué es lo que necesita. Pero ante esto, usted también pide que nosotros como creyentes plenos pongamos nuestra confianza, trayendo nuestro deseo delante de ti, creyendo, levantándonos después del mismo para ya no estar en el ánimo en la que aún nos pesa el problema o la situación, sino que levantándonos de la oración, sintamos esa confianza de que usted ya está obrando, de que ya está en sus manos y de que está en las mejores, de que no pudo haber pasado algo mejor, que usted ahora está en mi problema, en mi enfermedad, en mi situación, Padre Santo. Te agradecemos por esto que nos enseñas, te adoramos como nuestro Dios por lo que usted es. Y queremos decirle, Padre, que le amamos mucho. Gracias por abrir ya el primer servicio en nuestra iglesia y gracias por todo lo que ha permitido en todo este tiempo. Bendecido Padre Santo, me siento por hablar de su palabra. Por favor, guárdenos incluso de las tentaciones, de todo aléjenos, Padre, y que podamos estar bien contigo. Si usted decide venir por su iglesia, pueda encontrarnos correctamente, Señor. Te alabamos y te glorificamos a través de esta oración en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Confiemos a nuestro Dios.